Creo que la iglesia es uno de los mejores regalos de Dios para nuestros pueblos. Un lugar donde hay una comunidad de creyentes, donde le reciben, donde le aman, donde le aceptan. Y la iglesia comete un error peligroso cuando se convierte en una comunidad que condena, en lugar de ser una comunidad que recibe y que sana. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacharias. Dios utiliza varios idiomas para hablar a nuestros corazones. Es con ese pensamiento en la mente que comenzamos el mensaje de hoy de Ravi Zacharias, ¿cómo habla Dios a nuestros corazones en tiempos de prueba? Un día terminé una conferencia en una iglesia en Damasco y se me acercó un hombre que me susurró: «Por favor, ¿puede entrar en el automóvil conmigo? Yo le llevaré al lugar al que tiene que ir después. Me gustaría contarle la historia de mi vida». Él dijo: «Señor Zacarías, durante la guerra con Israel, yo era un soldado sirio en los altos del Golán. Yo sabía que todo se iba a acabar esa noche. Sabía que íbamos a quedar acabados cuando llegaran las tropas israelíes. Sabía que iban a arrasar con nosotros. No sabía qué hacer. Así que me puse a escarbar en mi bolsa, y este gran hombre dijo: «Mi madre me había dado una Biblia». Entonces ahí, en los altos de Golán, muy tarde en esa noche, saqué una linterna y comencé a leer la Biblia, y en ese momento me entregué a Cristo. Lloré, porque sabía que ya no me quedaban fuerzas para luchar. Había sido una batalla muy agotadora. En eso llegó un comandante y dijo que, puesto que la batalla iba a ser muy fuerte esa noche, necesitaba tropas frescas. Íbamos a ser reemplazados, me dijo. Así que salí de ahí y regresé a mi casa. Hoy estoy en esta iglesia para escucharle y quiero que usted sepa que lo que usted está predicando es la verdad. Yo encontré a ese Cristo en los altos de Golán, la noche antes de ser derrotados. La palabra es el idioma de Dios para nuestros corazones. En segundo lugar, mientras usted le da ese vistazo hacia arriba, le desafío a que analice el lenguaje que usted habla. Oswald Chambers dice: hay cosas por las que no debemos orar. Por ejemplo, los estados de ánimo. Los estados de ánimo nunca se van por medio de la oración. Los estados de ánimo se van con una patada. Un estado de ánimo casi siempre tiene su semilla en la condición física, no en la condición moral. Es un esfuerzo continuo el escuchar los estados de ánimo que surgen de una condición física sin jamás someterse a ellos ni por un segundo. Debemos tomarnos a nosotros mismos como por el cuello y sacudirnos. Entonces nos daremos cuenta que podemos hacer lo que decíamos que no podíamos hacer. La maldición con la mayoría de nosotros es que no lo haremos. La vida cristiana es de los que han encarnado una valentía espiritual. Y continúa Chambers diciendo: a menos que adiestremos nuestras emociones, éstas nos llevarán por la nariz y seremos esclavos de cada impulso o reacción que tengamos. Pero una vez que la fe haya sido adiestrada para controlar las emociones y sepa cómo inclinarse con determinación en contra de la debilidad del carácter, esa otra entrada que tenemos sin duda quedará sellada y cerrada para siempre. Gran parte de nuestra aflicción como cristianos no viene a causa del pecado, sino porque somos ignorantes de la ley de nuestra propia naturaleza. No sé cómo se siente, pero puedo hablar por mí mismo. Desde el momento en que me despierto, mi ser comienza a hablarme. Escucho toda clase de pensamientos que vienen a mi mente. Y lo que dice Oswald Chambers en su devocional En pos de lo Supremo, dice así: revoque esa situación, háblese a usted mismo. ¿Cree que eso es autosugestión? No, en absoluto que no.
El apóstol Pablo les dice a los corintios: así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. David dijo: ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Ese es el lenguaje de Dios para usted mismo. Ahora, en tercer lugar, está el lenguaje de la obediencia. Para los griegos, era la verdad por medio de la razón. Para los hebreos, era la verdad por medio de la obediencia. Si usted tiene una vida desobediente, nada podrá ayudarle con sus sentimientos hasta que comience a llevar una vida obediente. En cuarto lugar, el lenguaje de los amigos. El lenguaje de los amigos. Lea el libro de Job y se dará cuenta por qué Dios estaba enojado con los amigos que fracasaron en apoyar a Job. Después de haber viajado por varias décadas, he llegado a valorar muchísimo las amistades. A veces es una llamada telefónica, en ocasiones es una pequeña notita, y por todo el globo hoy en día, cuando aterrizo en algún lugar y alguien me abraza, atesoro esas amistades, las atesoro muchísimo. Y las mejores amistades que Dios nos ha dado, por supuesto, están en la familia inmediata, con su pareja, con sus hijos. Y si no ha sido bendecido con esto, y ha aprendido a soportar una vida solitaria de una forma llena de gracia, los amigos le han sostenido. Usted puede dar testimonio de ello. Este es el lenguaje de Dios. Es nuestro lenguaje para nosotros mismos. Es el lenguaje de la obediencia que no se deja llevar por las emociones. Creo que he aprendido más al observar a mi esposa Margie de lo que podía haber aprendido por mí mismo. Tendrá que perdonarme por decirlo, pero he aprendido qué gran fortaleza tiene ella en esto y no deseo avergonzarla. Pero cada vez que hay un desacuerdo o cada vez que hay un punto de tensión de alguna clase y lo que dictan los sentimientos es darse la vuelta en orgullo y no arreglar las cosas porque de alguna manera uno quiere parecer fuerte, yo he observado cada vez cómo ella me busca, solo toma mi mano y me abraza para tener la perspectiva de que el amor es el que nos va a conducir y debemos asimilarlo, sin importar cuán pequeño o cuán grande pueda ser el problema. La obediencia le precede a la emoción. El lenguaje de la obediencia, el lenguaje de los amigos y, por último, el lenguaje de la iglesia. Amo a la iglesia. Nuestro ministerio existe para apoyar a la iglesia. Mucho tiempo después que estos ministerios paraeclesiásticos vienen y se van, es la iglesia de Cristo la que permanece. Creo que la iglesia es uno de los mejores regalos de Dios para nuestros pueblos. Es un lugar donde hay una comunidad de creyentes, donde le reciben, donde le aman, donde le aceptan. Y la iglesia comete un error peligroso cuando se convierte en una comunidad que condena en lugar de ser una comunidad que recibe y que sana. La iglesia coquetea con el peligro cuando trata a la gente con una actitud de juicio y se olvida de la gracia que debe acompañar todos los aspectos de la vida. Anhelamos ser parte de ese cuerpo y Dios nos ha dado a su novia. Es una comunidad que nos ayuda con los sentimientos. Pero me gustaría subrayar otra cosa que hace la iglesia. Es un regalo que hemos recibido y del que hemos sido testigos. Así que pónganme mucha atención para que no me malentienda. Vivimos peligrosamente con música que se mueve con demasiada rapidez, que nos lleva al éxtasis del momento, pero no nos da un tiempo para la reflexión. Me confunde ver una generación que puede cantar el mismo coro 20 veces, pero no puede cantar las 4 estrofas de un himno. No lo entiendo.
es porque podemos darle vacaciones al pensamiento en las que podemos repetir y repetir y repetir sin pensar en la riqueza del pensamiento que está siendo revelado. Le aseguro que la música entra en su vida y amontona una reserva que, en el momento en que está deprimido y en los momentos en los que siente tinieblas en su interior, una canción, un himno o un coro vendrán a su mente para alumbrar su camino y quitar su carga. Hay un artículo del Reader's Digest, Selecciones, que dice que cuando nos sintamos solos debemos bailar. No sé si eso es verdad, pero sí sé que cuando estemos solos debemos cantar. Y solamente suelo cantar cuando estoy solo. No quiero maldecir a nadie con mi pésima voz musical, pero le aseguro que los himnos grandiosos, las grandiosas canciones que usted puede cantar en su automóvil o en casa, o que escucha en alguna grabación, amigo, amiga, cuando la iglesia nos da ese regalo, nos provee sentimientos que pueden levantarnos en los momentos más oscuros. Lo he visto muchas veces. Hace algunos años, mi suegro sufrió un ataque al corazón de una manera repentina. Estaba con nosotros en ese tiempo y tenía que regresar a Toronto. Pero debido a un seguro médico en Canadá, donde la medicina está socializada, aunque estaba en una condición muy seria, tenía que esperar 7 u 8 meses antes de tener su cirugía de bypass, y no estaba seguro de poder esperar tanto tiempo. Vivía con mucho temor. Así que estábamos en la iglesia un domingo por la mañana, mientras él estaba en casa, descansando, batallando con esto y realmente en una lucha emocional. Los médicos dicen que cuando una persona siente que se encuentra en un estado crítico y así de serio, lo más probable es que no resista el tiempo que se le ha pedido. Y yo estaba sentado en el balcón mientras nuestros hijos y mi suegra estaban en el piso de abajo junto con algunos amigos. Yo la observé durante todo el servicio y tenía una expresión muy triste en su rostro todo el tiempo. El predicador terminó, los testimonios terminaron y cuando comenzó el himno de cierre, ella no pudo contener más las lágrimas. Estas son las palabras del himno que comenzaron a cantar y las lágrimas simplemente fluyeron. Eso fue lo que le hizo volver a la realidad. El himno decía: «Descansa, alma mía, el Señor está de tu lado. Soporta pacientemente la cruz del sufrimiento o del dolor. Deja que Dios ordene o provea. En cada cambio, Él permanecerá fiel. Descansa, alma mía. La hora está acercándose en la que estaremos para siempre con el Señor, cuando la decepción, el sufrimiento y el temor se hayan ido. El dolor será olvidado. Las alegrías más puras del amor serán restauradas. Descansa, alma mía. Cuando pasen las cadenas y las lágrimas, todos nos reuniremos, seguros y bendecidos al final». Yo la veía llorar y pensé que eso era bueno, era terapéutico. Eso le había hecho volver, la palabra de Dios para ella, el lenguaje de Dios, su lenguaje para sí misma, mientras estaba en la iglesia recordándose la verdad a sí misma, el lenguaje de los amigos que estaban a su alrededor, sentados por allí, el lenguaje de la obediencia, una vida que había servido a Dios a través de tantos años. Y ahora, el lenguaje de la iglesia, mientras la canción ministraba su corazón y la elevaba por encima de la oscura noche, de la soledad y de la angustia, que posiblemente se venía a la vuelta de la esquina. Todo eso quedó dicho con el vistazo hacia afuera, el vistazo hacia adentro y el vistazo hacia arriba de este lenguaje. ¿Dónde y cómo lo resolvemos? Lo creo con todo mi corazón y no conozco otra manera. No conozco ningún sistema religioso, no conozco otra filosofía, no conozco otra respuesta aparte de esta.
Cuando el mismo Jesucristo caminó por esta tierra, ¿cuál fue el momento más terrible para él? Ese momento fue la cruz. En cierto punto, lleno de angustia, Jesús pregunta, ¿hay alguna otra manera? Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No creo que él estaba pensando en el dolor físico. Creo que en su mente estaba el terrible prospecto de cómo su mismo Padre alejaría su rostro de él. Esa es la razón por la que clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? He meditado profundamente en esto. Y puede que sea obvio para usted, pero llegué a la siguiente conclusión. No es que cuando usted acude a Cristo y dice, y yo creo, eso es suficiente. Luego hay una actitud del tipo, todavía no he encontrado lo que estoy buscando. Por favor, póngame atención. Para todo hombre o toda mujer, para todo joven, hay un solo camino. El camino de la cruz que llevó nuestro Señor y lo llevó hasta el punto de crucificar sus propios deseos. Algo me dice que el mundo sabe que la respuesta está en la cruz, porque emerge de vez en cuando de alguna manera, pero no sabemos cuál será el costo para nosotros, así que nos alejamos. Creo que el mundo entiende que la cruz es el camino porque hay un sentido cósmico y un sentido personal, pero la gente se aleja. ¿Puedo decirle por qué lo creo? Por dos razones. Número uno, cuando usted ve la cruz, ve la expresión concreta del dolor, porque el pecado no es solamente una idea, es una realidad. Algo físico y concreto está ocurriendo. Elie Wiesel, el ganador del premio Nobel, cuando estuvo en el campo de concentración de los nazis, tuvo esta experiencia. Él dijo, vi a 3 personas, 2 hombres y un niño que fueron llevados al patíbulo. Estaban a punto de ser ahorcados. Los 2 hombres murieron instantáneamente. El niño luchó en la agonía de la muerte. Luchaba y luchaba. No se rendía. Sabía que iba a morir, pero seguía batallando. Los demás prisioneros judíos fueron llevados a ese lugar para observar este terrible espectáculo. Y Wiesel dijo que apretaba sus manos, la una con la otra, sin poder observar cómo este niño luchaba, cuando escuchó a un hombre detrás de él que decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Y Wiesel dijo, en mi propio corazón saltó esa pregunta, ¿dónde estás, Dios, mientras todo esto ocurre? Entonces, una voz surgió de mi interior que decía, aquí mismo, en el patíbulo, yo estoy aquí, estoy en esa horca. ¿De dónde sacó Wiesel esta idea? Permítame sugerirle que es la cruz con Cristo mismo la que soporta el dolor cósmico. Pero traigamos esto al lugar en que usted y yo nos encontramos. Esto ha sido un ancla para mí. Con toda la oscuridad moral que vemos, el Boletín de Damas y Hogar publicó un hermoso párrafo que decía, la moralidad se está yendo, está muriendo. Pero no olvidemos que hay un hombre como David Kaczynski que descubrió que el Unabomber, esto es terrorista de universidades y aerolíneas, bien podría ser su hermano y desafió a la policía y les dijo, creo que es mi hermano el que está haciendo estas cosas. Pensamos en Ted Kaczynski mientras atravesaba por todo eso. Posiblemente, si resultaba ser culpable, afrontaría una ejecución. ¿Qué cree usted que está atravesando David? Algo lo confrontó. Él tenía que decidir entre matar a su conciencia o matar sus deseos de egocentrismo. Entonces tomó el teléfono, llamó a la policía y dijo, creo que podría tener una pista de dónde se encuentra el Unabomber. Ese es un ejemplo. Usted mira la cruz, donde el puro sufrió por los impuros. El justo sufrió por los injustos. Y amigo, amiga,
le aseguro que de una forma u otra el mundo va a quebrarnos, ya sea con una mentira, cuando no podamos volver a ponernos de pie, de modo que sintamos algo ilegítimo, y con la verdad de que estamos crucificados con Cristo y reinaremos con Él, sabiendo que vendrá el día en el que Él enjugará toda lágrima. Mi respuesta a los sentimientos es que, a menos que usted vaya al Calvario con Cristo, la mentira le matará y los sentimientos harán que se pierda. Usted escucha su voz, la voz de Dios, y lo ve ir a la cruz, y es ahí donde está la respuesta. C.S. Lewis debatió muy bien esto en sus Crónicas de Narnia, cuando Edmundo los traicionó y Aslan, el león, tenía que pagar con su vida. Escuche cómo lo expresa Aslan, cuando rompió las cuerdas de la muerte y se rompe la mesa de piedra. Entonces Aslan, que es la figura de Cristo, vuelve a vivir. Escuche lo que los niños le dicen. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué fue lo que pasó? Y esta es la respuesta de Aslan. Significa que, a pesar de que la bruja conocía la magia profunda de la ley, hay una magia más profunda todavía que ella no conocía. Su conocimiento solo llega hasta los inicios del tiempo. Pero si ella hubiese visto más allá, en la quietud y de las tinieblas, más allá del inicio de los tiempos, ella hubiese leído que hay un encanto diferente. Ella hubiese sabido que cuando una víctima voluntaria que no haya cometido una traición muera en lugar de un traidor, la mesa se rompería y la muerte misma comenzaría a funcionar al revés. Usted puede definir la vida por medio de los sentimientos y de la vida misma, o puede comenzar a definir la vida, en primer lugar, por medio de enfrentarse a la muerte. No hablo de una muerte física, sino la muerte de su propio egocentrismo. Entonces, usted podrá ver que cuando Gary y Mary Chauncey le dieron sus vidas a la pequeña Audrey de 11 años, fue su disposición para entregar sus propias vidas la que le dio a esta niña su vida física. Ese es el principio también en la espiritualidad. A menos que usted esté dispuesto a ser crucificado con Cristo, nunca entenderá qué es vivir por sobre las emociones, por más legítimas que éstas sean. Y llegará el día en el que haya un gozo eterno, y las lágrimas sean enjugadas. Hasta entonces, los sentimientos deberán conformarse a la realidad y deben verse siempre a través de los ojos de nuestro Señor mientras estaba en la cruz. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Por qué no siente su fe? Pregúntese si ha ido al Calvario y ha sido crucificado. Entonces, esa vida vivirá en usted, puesto que Dios mismo reinará dentro de su corazón. Que Dios le bendiga. Hay un camino muy sinuoso, pero espero que haya algo de luz al final. Gracias por escuchar. Gracias por sintonizar el programa de hoy. Pensemos con el autor y apologista cristiano Ravi Zacharias. Es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer, y es una producción del Ministerio Internacional de Ravi Zacharias, Atlanta, Georgia.